revelado el siniestro secreto de las brujas malditas que acechan el cerro de la Estrella, el cerro de la estrella, siempre tan cercano y, a la vez, tan aterrador. En un rincón olvidado de la ciudad, Carmen, una madre soltera de 30 años, temía por la seguridad de su pequeño Lucas. Anoche, al regresar de su agotador turno en el restaurante, sintió que las sombras danzaban en la oscuridad, susurrando secretos que solo los desamparados pueden escuchar. Los vecinos hablaban de desapariciones, de una maldición que acechaba, y las historias sobre las brujas malditas se propagaban como un fuego que consumía cualquier atisbo de normalidad en su vida. Cada pliegue del cerro parecía esconder un horror inconfesable. Carmen vio en la mirada de Lucas una tristeza que no pertenecía a un niño de 7 años. Su risa se había apagado, reemplazada por un silencio inquietante. «Mira, mamá», le dijo un día, mostrando un dibujo extraño, una figura alada con ojos que relampagueaban como fuego. «La señora que me habló en el parque». El corazón de Carmen se detuvo por un momento. Recordaba cómo los cuentos de la bruja que robaba niños surcaban las calles, como un aire helado que arañaba la piel. ¿Qué había hecho su pequeño para atraer la atención de esas entidades oscuras? La normalidad que solían compartir con sus vecinos se desvanecía, y la señora Ana, su amiga de toda la vida, parecía haber sucumbido a una locura silenciosa. Las conversaciones a sus espaldas eran como ecos lejanos, y cuando se pasaban de boca en boca, los ojos de los niños brillaban con un pavor que antes no conocían. Los rumores crecían. Se decía que aquellos que cruzaban al cerro de la estrella nunca regresaban. Las risas se mezclaban con murmuros y el aire se convertía en un manto pesado que oprimía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con valentía. Carmen decidió enfrentarse a esos temores. La pena y el terror la guiaron hasta el cerro de la estrella, donde una bruma espesa parecía absorber la luz de la luna. Las sombras se alargaban, y ella sintió como sus pasos se volvían más lentos, casi como si el suelo le susurrara que retrocediera. Pero su instinto materno la impulsó. El grito de su hijo, atrapado en la telaraña de lo desconocido, era más fuerte que el miedo mismo. Impulsada por la urgencia, Carmen se adentró en el bosque que crujía bajo su peso. Mientras más se adentraba, más se evidenciaba la oscuridad que la rodeaba. Ojos brillantes la observaban desde la lejanía, llenos de un hambre insaciable. Los rumores eran ciertos, las brujas eran sus vecinos, practicando rituales que desataban fuerzas oscuras en busca de un poder que solo traía maldición. El terror se apoderaba de sus venas. Justo cuando comprendía la magnitud del peligro, sintió un frío que calaba hasta los huesos. Una risa siniestra se alzó entre los árboles. Era Lucas, en el centro del ritual, sus ojos atrapados en un hechizo. «Ellas me dicen que soy especial», murmuró su hijo, y en ese instante, Carmen supo que el tiempo se le acababa. La lucha por su niño había comenzado, pero, ¿quién ganaría, el amor o el horror que acechaba en la negrura del cerro de la estrella? El silencio se volvió abrumador cuando Carmen escuchó esa risa provenir de su hijo. La maldad en el aire se espesaba como una niebla helada, y su corazón latía desbocado, sacudiendo su pecho. La imagen de Lucas, perdido entre figuras oscuras, era un eco que no la dejaba respirar. Lucas, gritó desesperadamente, pero su voz se perdió entre las risas que retumbaban en el bosque, burlándose de su valentía. Las sombras se acercaban, sus formas distorsionadas se deslizaban entre los árboles como serpientes en la oscuridad. Con cada paso que daba, el terreno parecía hacerse más pesado, como si el cerro intentara retenerla. Carmen se obligó a seguir adelante, a empujar el terror que amenazaba con paralizarla. La imagen de su hijo, con esos ojos hipnotizados, la empujaba hacia el vértice del horror. «Ellas son las que cuidan», murmuró Lucas, incapaz de ver la angustia en el rostro de su madre. Carmen no entendía. ¿Cuidar?
Esa palabra adquiría un significado aterrador en un lugar donde la esperanza se desvanecía. Las brujas, esos seres que habían acechado su vida a través de las historias, ahora se materializaban en su mente como sombras en busca de sangre. Lucas, ven aquí, acalló con una furia que ocultaba su pavor. Pero algo en su voz provocó que el pequeño se soltara del embrujo. Por un breve momento, sus ojos se aclararon y Ángelo, el niño que solía ser, permaneció visible. Mamá, tengo miedo, dijo, pero la risa siniestra lo atrapó nuevamente. Fue un instante fugaz, una figura emergió del grupo, una mujer vestida con un manto negro que absorbía toda luz. Sus ojos, como pozos sin fondo, se fijaron en Carmen. Ella viene a buscar al niño. Pero ya es tarde, dijo, su voz un susurro gélido que cortó el aire. Carmen sintió que su sangre se helaba. No. Él es mío, gritó, pero los rostros a su alrededor comenzaron a transformarse, y las sombras de sus vecinos emergieron de entre la bruma, carentes de humanidad. El horror que había acechado la comunidad se materializaba en una forma distorsionada de lo que solían ser. Carmen comprendió que cada rostro, cada mirada perdida, estaba bajo el mismo hechizo que atrapaba a Lucas. Un tirón del péndulo oscuro de la bruja la llenó de angustia. Ella quería traspasar esa barrera, romper el hechizo. Lanzándose hacia Lucas, los ecos de las risas resonaban en la noche, burlándose de su desesperación. No te vayas con ellas, exclamó, extendiendo su mano hacia él. La oscuridad chispeó a su alrededor, como si el cerro intentara devorar su voluntad. Y en ese instante, Carmen vio la verdad en los ojos de Lucas, había un vacío, un lugar donde había caído en el hechizo. Su pequeño ya no era el mismo. Pero el amor de una madre no se rinde, con un grito desgarrador, forzó su camino a través del grupo de aterradoras figuras. Cada pie que daba hacia su hijo era un desafío contra el terror. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, una mano fría y esquelética se aferró a su hombro. Vas a arrepentirte, no puedes salvarlo, dijo la bruja, su voz llena de burlas, pero Carmen, más allá del límite del miedo, sintió el calor de un fuego interno. El poder que irradiaba su amor por Lucas no era algo que estas brujas pudieran robar. Con un estallido de fuerza, se giró y enfrentó a la mujer. No me lo llevarás, fue su grito de batalla. En ese momento, el aire pareció hacerse más denso, y las sombras gruñeron como criaturas a las que les ha arrebatado la luz. La batalla por el alma de su hijo había comenzado, pero no sin un sacrificio. ¿Cuánto estaría dispuesta a arriesgar Carmen? Y mientras el conflicto se intensificaba, un destello de luz surgió del corazón del cerro, y una voz antigua resonó en la distancia: ella debe decidir, pero el precio será alto. Así continuó la lucha, con Carmen en una encrucijada más allá del amor y el horror. La pregunta que la instantánea resonaba en su mente: ¿cuánto miedo podría convertirse en poder para salvar a Lucas? La respuesta acechaba, pero las sombras apenas susurraban, llenas de secretos que nadie se atrevería a desvelar. Carmen sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor mientras la bruja aferraba su hombro con garras heladas. Ella intentó liberarse, pero la mano tenía el peso de una maldición antigua. Las risas se intensificaban, resonando en su mente como un tambor lejano. Cada destello de luz que surgía del cerro parecía burlarse de su desesperación, como si el propio suelo estuviera sellado para mantenerla alejada de Lucas. No puedo dejar que lo lleven, gritó, dirigiéndose a la bruja con una valentía que no sabía que poseía. Sus palabras eran un conjuro, un mantra de amor protegido por la desesperación. La sombra de la mujer, sin embargo, parecía crecer más, extendiéndose con un poder que la abrumaba. No entiendes lo que está en juego. Aquí, somos quienes cuidamos. El aire se llenó de murmullos, como si las sombras se unieran en un coro que sabía más de lo que Carmen podía imaginar. Una voz profunda y resonante surgió del corazón del cerro. La amante de la luz ha llegado, pero su sacrificio decidirá su destino. Carmen tembló. Esa voz era algo más que un eco. Era una advertencia. Ella necesitaba comprender, pero las brujas danzaban ahora a su alrededor, con gestos escalofriantes que parecían hipnotizarla.
Tu hijo no volverá a ser el mismo ni tú, si decides este camino, sonó una de las sombras, elegantemente encorvada en una pose amenazante. El rostro de Lucas apareció brevemente entre la muchedumbre de sombras, su derretido semblante de terror le partió el corazón. Mamá murmuró, pero su voz se ahogó en la risa colectiva. El niño perdido en su desesperación se retorcía entre el deseo de volver y el atractivo de lo desconocido que lo rodeaba. Carmen sintió que todo empezaba a hacerse un torbellino de emociones enfrentadas. ¿Qué quieren de él?, preguntó, su voz quebrándose, valiente ante el terror que se cernía sobre ella. La bruja sonrió de manera oscura. Nosotras no deseamos nada más que lo que él tiene de sobra. Su luz, su inocencia. Son lo que necesitamos para sobrevivir lo que hemos elegido. Y tú, querida madre, eres la clave. De repente, todo lo que había presenciado cobraba sentido, pero estaba cargado de un horror inimaginable. Las brujas no eran solo guardianas. Habían hecho una elección terrorífica, alimentándose de la energía de los niños. Carmen se sintió maldecida, cruzando la línea entre madre y protectora. La lucha no era solo por Lucas, sino por todas las almas que habían caído en la trampa de esos espectros siniestros. El suelo tembló con la revelación, y una corriente fría cortó el aire. Carmen sintió el miedo y la desesperación apretar su pecho. Las sombras danzaban demasiado cerca, y una horrorosa risa resonó. Si deseas liberarlo, tendrás que elegir. ¿Qué estarías dispuesta a dar a cambio de su alma?, retumbó la voz que brotaba del cerro. Como un gigante enojado, Carmen contempló a su alrededor, el aire denso con la presencia de aquellos que había conocido alguna vez. Cada rostro, cada mirada perdida, las desgracias de su propia comunidad estaban allí, atrapadas. La conexión se sentía palpable y dolorosa. Tenía que actuar. En ese momento crucial, sintió que el calor en su pecho se intensificaba, difundiéndose como un fuego que combatía la oscuridad. Alcanzó el centro de su ser, donde el amor por su hijo aún latía con fuerza. Soy su madre, no me rendiré, declaró, desafiando a las brujas con el poder de su amor. Con un grito estridente, las sombras comenzaron a convulsionar, buscando alejarse de aquella energía inquebrantable. Carmen no sabía si era suficiente. Pero la función del sacrificio, la carga del amor, todo eso podía volverse una herramienta en su lucha. Sin embargo, antes de que pudiera dedicar su mente a un plan, escuchó el crujido del bosque repleto de más súplicas que llegan desde lejos. Una sombra diferente emergió, y el aire se oscureció más. No todo sacrificio es lo que parece. Estén alertas, resonó una voz que expandía el temor, llevando consigo la promesa de un secreto antiguo aún sin descubrir. Carmen se dio cuenta de que estaba en el umbral de algo más grande que ella. La luz y la oscuridad entrelazadas en un duelo ancestral. Las brujas no eran la única amenaza. Y mientras las fuerzas se reunían, una pregunta retumbó en sus pensamientos: ¿cuánto estaba dispuesta a perder para salvar a su hijo? Con cada latido de su corazón, el cerro respondía en un eco atronador. Sus ojos se posaron en una luz titilante a lo lejos, intrínsecamente llamativa, y ella sabía que esa luz podía ser la salvación o el colapso total de su destino. ¿Sería el momento de hacer su elección? Carmen sintió como su pecho se oprimía, como si todas las almas que allí estaban atrapadas intentaran comunicarse con ella. La risa de las brujas se entrelazaba con el viento, convirtiéndose en un himno de desesperación. Aquella luz titilante, visible entre los árboles, era un faro de esperanza, pero su esencia distraía el enfoque que necesitaba. Mientras las sombras giraban en torno a ella, su mente se llenó de recuerdos: las noches de risa de Lucas, sus primeras palabras, el brillo de su mirada inocente. No permitiré que te lleven, murmuró, aunque sus palabras sonaban débiles entre el clamor de las risas. Las brujas comenzaron a acercarse, formando un círculo inquietante. Tu amor es fuerte, dijo la bruja mayor, la que había aferrado su hombro, su voz un susurro helado. Pero el amor solo no es suficiente. Para recuperar a tu hijo, debes enfrentarte a lo que realmente temes. Un escalofrío recorrió su columna. ¿Qué podría temer más que perder a Lucas? No me dejaré vencer, respondió, levantando la cabeza. Las sombras a su alrededor parecían deliberar, como si su determinación fuera una sorpresa. Entonces, conoce tu peor miedo,
dijo otra sombra, acercándose más. De inmediato, el entorno comenzó a distorsionarse. Los árboles comenzaron a moverse a su alrededor, dibujando figuras grotescas. De entre las sombras, emergió una imagen familiar, su madre, con lágrimas en los ojos, tendiendo sus manos hacia ella. El pasado nunca se va, susurró la figura. La culpa y el arrepentimiento son las cadenas que llevas. Carmen sintió que el aire se le cortaba al ver el rostro de su madre, una imagen que había querido olvidar. No es justo, gritó, arrodillándose. No puedo enfrentar esto, no ahora. Pero aquel eco del pasado se intensificó, y Carmen empezó a recordar cómo su madre había perdido a un hermano, cómo había fracasado al protegerlo. Esa culpa lo había consumido todo, y la voz de su madre resonó de nuevo, más fuerte esta vez, así como tú, yo también fallé, Carmen. No repitas mi tragedia. La desesperación de su pasado se mezcló con la de su presente. La culpa por cualquier error que había cometido anudó sus entrañas. Pero ese nudo se convirtió en determinación. Debía romper ese ciclo, no solo por Lucas, sino por la historia de su familia que se repetía en cada generación. Con renovado fervor, se levantó. No estoy aquí para repetir la historia. Estoy aquí para cambiarla, declaró, su voz resonando con fuerza a través de la oscuridad. Las brujas se detuvieron, parecía que la valentía de Carmen había captado su atención. Tienes el poder para cambiar tu destino, retó la sombra mayor, sus ojos destellando un interés maligno. ¿O será el destino el que te cambiará a ti? Carmen cerró los ojos, pensando en todos los momentos que había compartido con Lucas, en su risa y en sus sueños por cumplir. Estaba dispuesta a arriesgar todo, incluso su propia alma. Si eso es lo que toma, lo haré, gritó, sintiendo el fuego en su corazón avivarse. Las brujas comenzaron a murmurar, y la voz resonante del cerro volvió a llenar el aire. Un alma por otra. Tu vida por la de tu hijo. ¿Aceptas el trato? Mientras las sombras empezaban a tomar una forma más claramente definida, Carmen se dio cuenta de que el poder de la decisión no solo recaía en su sacrificio. Era un riesgo, sí, pero también una oportunidad. La luz titilante era una señal de esperanza o una trampa más. Carmen tomó una respiración profunda. Soy más que una madre. Soy su protector. Y estoy lista para enfrentar cualquier consecuencia. Las sombras, inquietas, rodeaban su figura. Era ahora o nunca. El cerro temblaba bajo sus pies, y en medio del caos, la luz parecía acercarse aún más, llamándola. Entonces, una risa estruendosa estalló, y las sombras se agitaron. Tu determinación es admirable, pero recuerda, las decisiones tienen sus ecos. El camino que elijas revelará más de lo que imaginas. Carmen sintió un escalofrío. ¿Qué eco las brujas habían desatado? ¿Y qué haría después de tomar su decisión? Mientras la luz se intensificaba y la oscuridad comenzaba a girar a su alrededor, una visión emergió en su mente: el cerro, sus raíces y su conexión con la maldad que lo alimentaba. El clamor se transformó en un grito ensordecedor, y en ese instante, Carmen entendió. Su camino no era solo tomar una decisión, sino despertar un poder olvidado. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, el eco de otro grito, más angustioso, retumbó a través del bosque. El grito de Lucas. Mamá, resonó en el aire, convirtiéndose en un llamado desesperado que la llenó de pánico. ¿Qué demonios estaba pasando realmente? ¿Era Lucas quien le pedía ayuda, o era otra trampa que lo conducía a la oscuridad? Las sombras se arremolinaron con más fuerza alrededor de ella, mientras el cerro tomaba vida propia. ¿Qué consecuencia tendría su próxima elección? Y allí, bajo el peso de la oscuridad, el cerro exigió su respuesta. Carmen sintió que el tiempo se congelaba mientras los ecos de su decisión resonaban en su mente. La risa de las brujas se desvaneció, y todo lo que quedaba era el gélido silencio que envolvía el cerro. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando el relámpago de una idea se iluminó en su mente. ¿Y si el sacrificio no fuera solo mi vida?, pensó mientras el grito de Lucas continuaba retumbando. A lo lejos, entre los árboles retorcidos, la luz brillante se intensificó, como un faro que reclamaba su atención. Pero las sombras no se rendían.
Se acercaban más, sus susurros enredándose en su mente, atormentándola con promesas vagas y amenazas veladas. Cada paso que daban hacia ella la hacía sentir más atrapada. ¿Qué precio tendría que pagar realmente?, se preguntó, mientras su corazón palpitaba desbocado. Un remordimiento la invadió, la espera había sido cada vez más pesada, pero también más clara. Sabía que enfrentarse al pasado no era solo un ejercicio mental. Era la liberación de lo que la había mantenido prisionera. Lucharía, la sombra mayor, con su voz helada, interrumpió sus pensamientos. Piénsalo bien, Carmen. No solo es tu vida. Tu hijo podría ser una moneda de cambio también. Una mueca siniestra iluminó su rostro. No, no lo haré, respondió con firmeza, y aunque su voz temblaba, la determinación ardía en su pecho. No puedo salirme con la mía a expensas de Lucas. Si hay algún camino, lo encontraré sin perjudicarlo. Las brujas se detuvieron, observando cada movimiento que ella hacía. Eres valiente, susurró una de ellas, su sonrisa burlona interrumpiendo la tensión en el aire. Pero recuerda, la valentía ciega puede llevarte a la perdición. La oscuridad tiene muchas formas y se alimenta del miedo. ¿Qué tal tu miedo a perderlo todo? El viento sopló con fuerza, arrastrando hojas y susurros de un mal que parecía arrastrarse desde las entrañas del cerro. Carmen se concentró en la luz brillante, la única esperanza que empezaba a desdibujarse. Lucas murmulló, ¿dónde estás? El viento respondió, trayendo el eco de su llanto, cada vez más fuerte. Un intenso nudo de ansiedad se aferró a su estómago, una necesidad urgente de romper el ciclo que una vez atrapó a su madre, y entonces, la voz de su madre surgió de las profundidades del bosque, resonando con eco, no permitas que su llanto sea en vano. Sé más fuerte que yo. No te dejes seducir por las sombras. Las brujas comenzaron a agitarse, y la bruja mayor gritó enfurecida, tu pasado no puede morir. Lo llevas contigo. Deberías enfrentarte a tus sombras, o ellas te consumirán. Las sombras danzaron con ella, cada movimiento reflejando un pasado lleno de arrepentimientos. Carmen entornó los ojos y, en un instante de clarividencia, comprendió. No se trataba de vencer a las brujas, sino de confrontar la verdad de su historia. Su madre había perdido a un hijo, y ahora el ciclo amenazaba la vida de Lucas. Que su sufrimiento valiera más que su eterno tormento, con una nueva determinación, gritó, no perderé a Lucas. Y de inmediato, la oscuridad pareció temblar. Si debo enfrentar mi culpa, entonces lo haré. Pero no dejaré que tu magia me robe la esperanza. El cerro retumbó bajo sus pies, revelando un eco de poder ancestral. Las sombras, incrédulas, retrocedieron brevemente, su fuerza desvaneciéndose ante su resolución. La luz titilante se hizo más intensa, y con ella, el grito de Lucas resonó desesperadamente, resonando con el poder de miles de almas, pero justo cuando el clamor alcanzó un desenfrenado clímax, la bruja mayor soltó una risa inquietante. ¿Y si al final el verdadero sacrificio aún está por venir? Te has levantado contra nosotros, pero la noche tiene secretos que no conoces. Carmen sintió que la tierra temblaba y un nuevo terror se instalaba en su corazón. La luz titilante pareció hundirse en la oscuridad, llevándose consigo su última esperanza, mientras acertijos aterradores comenzaban a desnudarse. ¿Qué sería lo próximo que el cerro revelaría? ¿Cuáles serían las secuelas de su desafiante decisión? Antes que pudiera reaccionar, una sombra emergió con ferocidad, y una risa siniestra retumbó, dejando en el aire la inquietante pregunta, ¿estaría su respuesta más cerca de lo que imaginaba, o simplemente desataría un horror aún mayor? El aire se volvió espeso, como si las sombras mismas se arremolinaran a su alrededor. Carmen sintió como su pecho se presionaba, cada respiración una lucha. La risa de la bruja mayor reverberaba en su mente mientras el resplandor de la luz parecía contraerse, como si la misma esperanza se estuviera apagando. No dejaré que me consuma, se repetía mientras luchaba contra el terror que le paralizaba las piernas. A su alrededor, los árboles se sacudían, y las sombras se retorcían, tomando formas grotescas que la observaban con ojos vacíos. En su mente, la voz de su madre reverberaba, enfréntate a tus sombras. Carmen cerró los ojos, tratando de aterrizar en la realidad.
Santiago, su hermano, había sido la víctima antes que Lucas. Había desaparecido en este mismo cerro, en su misma búsqueda de respuestas. Cada año, las brujas ofrecían promesas de poder, de control, pero siempre a un precio. El sacrificio del más puro, del más débil. ¿Sería Lucas el próximo? Voy a encontrarlo, gritó, su voz resonando con un fervor inesperado que la sorprendió. Necesitaba caminar hacia la luz, hacia el eco de su hijo. Pero el instante de revelación fue abruptamente interrumpido por un grito desgarrador que penetró en la oscuridad. Era Lucas. Su voz, quebrada y suplicante, sin pensarlo, avanzó. Con cada paso hacia el origen del grito, las sombras a su alrededor se retorcían aún más, queriendo atraparla en un juego malévolo. Carmen sonó una voz familiar, pero distorsionada, el eco de Lucas resonaba desde donde la luz adquiría una forma más clara. Un pequeño claro apareció ante ella, iluminado por una esfera brillante que palpitaría como un corazón. Mamá, su corazón se aceleró y, sin pensar en el peligro, se lanzó hacia la luz. Pero la bruja mayor la detuvo con un movimiento de su mano. ¿Realmente crees que puedes rescatarlo sin pagar el precio? Su voz gélida provocó que Carmen se detuviera en seco. Tu pasado quiere vengarse. Las sombras comenzaron a girar alrededor de ella como un torbellino, susurros llenos de ira y desesperación. Recordó las mañanas pasadas en las que su madre había llorado, las noches de insomnio cuando esperó un regreso que nunca llegó. Ahora entendía que el sacrificio no era solo físico, era emocional, una confrontación con los demonios que llevamos dentro. Tu sangre se mezclará con la de aquellos que vinieron antes que tú, continuó la bruja, acercándose con una sonrisa diabólica. Dáselo al cerro y te daré a Lucas. Carmen miró el claro, la luz temblorosa parecía un laberinto de ilusiones. Una parte de ella quería sucumbir, entregar todo lo que había sido para salir vencedora. Pero en el fondo, sabía que ese camino solo llevaría a la ruina. No, no lo haré, respondió, con una voz templada que se volvió más firme con cada palabra. No sacrificaré mi alma ni la de mi hijo. No jugaré tu juego. El cerro retumbó, como si descontento por su negativa, comenzara a cerrarse sobre ella. Las brujas gritaron en un coro aciago mientras la sombra de Carmen crecía, enfrentando a sus temores. Salgamos juntas de esta oscuridad, llevemos a la luz a nuestros condenados. El aire se volvió electrificado, un nuevo tipo de energía emanaba de ella, vibrando con la intensidad de su declaración. Algo dentro de Carmen comenzó a arder, como si una chispa de su poder ancestral se despertara. Carmen, gritó Lucas, su voz a través del tormentoso eco, entrelazada con el llanto de su madre y sus recuerdos. Ayúdame. Antes de que pudiera reaccionar, la esfera brillante se disparó hacia ella. En un instante, la luz y la oscuridad se encontraron en un punto crítico, un destello que pareció comprimir el tiempo. Carmen sintió como toda su vida era invocada, el poder latente de su linaje vibrando a través de ella. Pero antes de que pudiera comprender la magnitud de la energía desatada, una profunda risa resonó en el aire, interrumpiendo su concentración. ¿Eres consciente de lo que has liberado, Carmen? La bruja mayor rió, el sonido una combinación de euforia y locura. No. Solo estás enfrentando a tus sombras. Estás llamando a criaturas que nunca debieron ser despertadas. Un frío helado recorrió su espalda mientras la oscuridad se retorcía, segipando a su alrededor un espectáculo aterrador. Desde la luz que había perseguido, sombras deformes y espectrales empezaron a alzarse, sus perfiles grotescos desafiando la realidad misma. Carmen sintió el terror ahogarle el aliento. La bruja le sonrió, sus ojos reflejaban una malicia profunda. ¿Serás capaz de aguantar el luz y la oscuridad? Solo el destino te lo dirá. El nuevo terror, acechante y palpable, pulsaba en el aire. Mientras el resplandor se intensificaba, una pregunta angustiante se formó en su mente. ¿Podría realmente controlar lo que había desatado, o era solo un mero peón en un juego ancestral que jamás podría entender? Carmen sintió una tensión electrizante en el aire, como si la misma esencia del cerro estuviera atrapada en un frenesí de vida y muerte. Las sombras comenzaron a crecer, tomando forma de figuras alargadas con miradas atormentadas.
Un grito resonó de entre ellas, una mezcla de dolor y desesperación, y el rostro de Santiago se dibujó entre las sombras, su expresión de angustia la desgarró por dentro. Carmen, su eco la llamó, su voz perdida entre un mar de lamentos. Su corazón se detuvo un instante. Tenía que salvar a su hermano, pero ¿a qué precio? El pánico la envolvió mientras luchaba por comprender la magnitud de lo que había liberado. La bruja mayor, aún sonriendo, susurró, ¿no lo ves? Su sufrimiento es tu fortaleza. La oscuridad siempre ha estado aquí, al acecho, esperando que un alma valiente como la tuya se atreva a desafiarla. Pero puedes soportar la verdad. Las sombras rodearon a Carmen, cubriéndola con un frío que penetraba hasta los huesos. Recordó las historias contadas por su madre sobre las almas que habían sido atrapadas en aquel cerro, un lugar donde los deseos se torcían y se convertían en pesadillas. Ahora se daba cuenta, las brujas no protegían la montaña, la alimentaban con los miedos y esperanzas de aquellos que se aventuraban a desafiar su dominio. Santiago, Lucas, estoy aquí, gritó, intentando que su voz atravesara la oscuridad. Pero solo recibió el susurro de las sombras que imitaban a su hermano. ¿Por qué me dejaste?, resonó una voz distorsionada que congeló su sangre. Era él, atrapado y torturado, un alma perdida que clamaba por ayuda. No voy a dejarte, Carmen se exigió, con una resolución que palpitaba a través de su ser. Entonces, recordó su infancia, las luchas compartidas con su hermano, y como siempre habían encontrado la luz en su unión. Fue ese hilo de amor el que la sostuvo, el que le dio la fuerza para enfrentarse a la oscuridad. Tu amor, murmuró la bruja, su sonrisa ampliándose. Eso es lo que las une. Pero ten cuidado, Carmen, el amor también puede ser un arma de doble filo. Tal vez lo que te une a ellos, finalmente te destruirá. El cerro retumbó y las sombras se arremolinaron, cada una clamando por ser liberadas, atirando su atención. Carmen sintió un tirón en su corazón. Las almas perdidas giraban a su alrededor, sus ojos vacíos llenos de dolor y venganza. Las historias contadas por su madre parecían cobrar vida ante ella, cada sacrificio, cada grito ahogado, todo se manifestaba en aquel oscuro círculo. No los dejaré caer en el mismo destino, Carmen gritó, extendiendo sus manos, importando el poder profundo que emanaba de su linaje. Por el amor que nos une, no cederé. La esfera de luz que había invocado pulsó a su alrededor, electrizando el aire, mientras el poder ancestral danzaba en su interior. Las sombras parpadearon, titilando entre la luz y la oscuridad, como si fuera un espectáculo destinado al final. El tiempo pareció detenerse por un instante, y el cerro se estremeció. Las almas comenzaron a gritar, luchando entre la liberación y la condena, y con cada segundo que pasaba, Carmen sentía que el límite entre el control y la desesperación se desvanecía. Con los ojos llenos de determinación, concentró su ser en la esfera, en un último intento por liberar a su hermano y a su pasado. Pero justo cuando todo parecía dispuesto a cambiar, un grito desgarrador atravesó el aire, uno que no pertenecía a las sombras ni a su hermano. De la penumbra emergió una figura imponente, un ser de pesadillas con ojos que parecían devorarla. La bruja mayor se erguía, alzando sus manos. Has jugado con fuerzas que no comprendes, Carmen. La oscuridad que invocaste es solo un reflejo de tu propia alma. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, ahora con una fuerza renovada, listas para devorarla. De repente, un trueno resonó y el aire se fragmentó, como si el propio cerro se estuviera fracturando. No te atrevas a liberarlas, murmuró Carmen, sintiendo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La bruja sonrió, un gesto que congeló su corazón. Dame lo que he venido a buscar y te mostraré el verdadero poder. Carmen se dio cuenta de que no solo enfrentaba a la bruja, estaba batallando con su propia esencia. Sería capaz de salvar a su hijo y a su hermano, enfrentando sus sombras más profundas y las criaturas que nunca debieron despertar. Un silencio aterrador se apoderó del claro. La decisión se cernía sobre ella como una espada afilada, buscaría el poder a cualquier precio o se negaría a perderse en la oscuridad, mientras el cerro se tambaleaba bajo los vientos del destino. Una última pregunta giraba en su mente. ¿Quién se convertiría en el verdadero sacrificio en este antiguo juego de sombras? Carmen sintió que su corazón latía con fuerza, cada pulsación un eco de su determinación y miedo.
La bruja mayor se movió con gracia, como un depredador que sabe que tiene al límite a su presa. Las sombras parecían cobrar vida, arrastrándose de forma serpenteante hacia ella, como si reconocieran su fragor y estuvieran listas para devorar toda luz que aún quedara. Tu poder oscura y hermosa, Carmen. Pero no eres más que una chispa ante el tormento que he desatado, la bruja dijo, inclinando la cabeza hacia un lado, escudriñando su alma. ¿Sabes cuántas almas sufrientes esperan tu decisión? La esfera de luz titilaba entre sus manos, sin saber si el deseo de proteger a su familia era suficiente para contener lo que se avecinaba. La angustia y el amor se entrelazaban en su pecho. Recordó a su hijo, Lucas, sus risas, su mirada inocente. Un nuevo grito, desgarrador y orgánico, cortó sus pensamientos. Carmen, ayúdame. Era Santiago, su hermano, un lamento que rasgó el ambiente. Ella sintió que sus entrañas se enroscaban. No, no voy a ceder, gritó, y la luz creció, habiendo encontrado su equilibrio. Las sombras tambalearon a un lado, sorprendidas, como si fuesen aves asustadas, pero la bruja se rió, un sonido que reverberó y se deslizó en sus oídos como un veneno. Pobre niña, ¿crees que el amor es suficiente? Tú misma lo traes a este lugar de sufrimiento. Nadie sale indemne, y menos tú. Las almas perdidas comenzaron a formar un círculo, danzando, sugiriendo angustias compartidas, redoblando sus ansias por liberarse. Carmen sintió sus garras heladas rodeando sus piernas, un tirón inmediato que invadió su mente de recuerdos, las tragedias que había oído sobre el cerro, las historias de las madres que habían gritado buscando a sus hijos. Lo seco de su familia. Necesitaba enfocarse, no podía permitir que esos recuerdos la arrastraran. El amor es más fuerte que el miedo, exclamó, apretando los dientes, sabiendo que sus palabras eran una declaración y una súplica. Las almas se detuvieron, como si se cuestionaran el poder de sus palabras. La bruja alzó una ceja. ¿Y si esos que amas son ahora las sombras que temen ser liberadas? ¿Qué dirías? ¿Te atreverías a escoger? Carmen se estremeció. La imagen de Santiago y Lucas, atrapados entre lo que una vez fueron y las pesadillas que ahora representaban, cruzó su mente. No podía imaginar un futuro donde permanecerían cautivos, pero el terror anidaba en su espíritu. Silencio, gritó, sacando una fuerza interna que desconocía poseer. La esfera de luz estalló, un relámpago brillante que iluminó su entorno y ahuyentó las sombras. Si tan solo por un momento, los murmullos se apagaron, pero la bruja sonrió, maliciosamente astuta. Crees que puedes salvarlos y a tu alma. Pero no hallarás más que la desolación. Tienes solo una oportunidad para decidir, serás la heroína o la otra cara de una terrible eternidad. El cerro comenzó a temblar de nuevo, como si entrasen en un nuevo capítulo en su eterno ciclo de sufrimiento. Las sombras se reagrupaban, recuperando sus fuerzas. Carmen sintió que las paredes de su corazón se estrechaban, la presión era intensa. En quien podía confiar, y con esa revelación, la figura de la bruja se desvaneció por un instante, dejando en su lugar un vacío que hirvió con tensiones inexplicables. Un susurro surgió de las profundidades de la tierra, imbuyéndola de terror. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar, Carmen? ¿Todo por ellos o por ti misma? Tu decisión cambiará el destino, pero podría costarte más de lo que imaginas. El aire se volvió pesado, casi palpable, y en ese momento, un aullido atravesó la oscuridad, llamando a su hermano. Las sombras se lanzaron hacia ella, una marea de desesperación, mientras Carmen luchaba por mantenerse firme. Tenía que decidir, o cada alma en el cerro sería arrastrada hacia la oscuridad. La tensión aumentaba cada segundo, y Carmen se sintió al borde de un abismo, uno que prometía revelar secretos tan oscuros que cambiarían su vida para siempre. ¿Resistiría, o cedería a las sombras? Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de Santiago, congeló su aliento, reconociendo el abismo en su mirada. No suspiró, mientras la oscuridad brotaban por él. Por favor, no. Aún después de tanto horror, la elección la aterrorizaba. ¿Qué haría, realmente, Carmen? La bruja esperaba, el cerro temblaba de impaciencia, y las sombras ululaban, cada una devorando lentamente su esperanza, y entonces, el estruendo del viento resonó, como si el mismo cerro le murmurara un secreto.
prometiendo respuestas y revelando las consecuencias de su elección inminente. Carmen sintió el viento, un frío gélido que le cortaba la piel y la empujaba hacia atrás. Las sombras, con sus rostros atormentados, danzaban a su alrededor, asfixiando los pensamientos de esperanza. La bruja reapareció, ahora más cerca, sus ojos destilaban un conocimiento oscuro, y Carmen sintió como su alma temblaba. ¿Vas a entregarte al dolor para salvar a los que amas? ¿O darás un nuevo giro a esta historia y te convertirás en parte de la tristeza que persiste en el cerro? Cada palabra de la bruja era un hilo que ataba a Carmen a la tortura de sus propias decisiones. Se escucharon gritos lejanos, voces de los que habían sido tragados por el cerro. Eran ecos de generaciones perdidas. Santiago estaba ahí, su imagen se desvanecía y volvía, capturada entre lo que era y lo que podría ser. Carmen, esto es real. Despierta, gritó. Las sombras alrededor de él parecían ser más fuertes, oprimiéndolo en un abrazo oscuro. Carmen jadeó, sintiendo que la luz en sus manos comenzaba a flaquear. No. No te llevaré conmigo, restauró la luz, pero sus manos temblaban. La bruja se movió entre las sombras, como una serpiente oculta lista para atacar. Esa luz es solo una ilusión, niña. Puedes intentar mantenerlos en ese plano terrenal, pero al hacerlo, condenarás tu propia existencia. Las almas comenzaron a gritar, un coro de desesperación que llenó el aire. Carmen. Libéranos. Las voces eran agudas, cada palabra un eco de dolor, y Carmen sintió que su corazón se desgarraba. ¿Cómo podía elegir entre su amor y la liberación de estos espíritus atrapados? Las sombras parecían alimentarse de su confusión, acercándose, susurrando promesas de poder, de libertad. Si solo cedía, el cerro retumbó una vez más, y Carmen cayó al suelo, sosteniendo la esfera con fuerza. Volvió a mirar a su hermano, cuya mirada le estaba diciendo más de lo que las palabras jamás podrían. No dejes que ganen. No somos lo que ellos quieren que seamos. Carmen recordó las historias que había escuchado de su abuela. Historias de sacrificios, de pactos con lo oscuro, pero también de redención. Respiró hondo y se levantó. En esos momentos de desesperación, la idea de entregar su alma comenzó a convertirse en una opción tentadora. ¿Qué has decidido?, preguntó la bruja, su voz suave y amenazante como un murmullo de muerte. Dame tu respuesta, y quizás, por una vez, la muerte no te será tan cruel. Carmen sintió que el tiempo se detenía. Alrededor, las almas comenzaban a desvanecerse, como humo en el aire. La presión sobre su pecho se hacía cada vez más intensa. Un ángel de esperanza y un demonio de desesperación luchaban en su corazón. Elegiré, dijo finalmente, con cada palabra brotando de su ser, lo que sea necesario para salvar a los que amo. La bruja sonrió, pero en su mirada había una chispa de temor. Primero, mira el precio que deberás pagar. ¿Te atreverías a ver el rostro de tu verdadera esencia? Las sombras formaron un torbellino a su alrededor, y Carmen sintió como sus pensamientos se volvían arena. Todo lo que había conocido comenzó a desvanecerse, borrándose como si la memoria se desdijeran. Pero ella no se rendiría. Antes de que pudiera reaccionar, un ciclo de imágenes comenzó a arremolinarse ante sus ojos. Dio las riendas de su historia, los momentos felices compartidos y el día en que se enteró de que todos los que había amado habían sido atrapados. Cada decisión caía sobre ella como una losa de piedra, las figuras oscuras danzaban más cerca, sonriendo, satisfechas con su confusión. El tiempo se agota, Carmen, dijo la bruja, su voz resonando como un eco en el abismo, y justo cuando estaba a punto de perderse, algo dentro de ella estalló. Un grito salió de su garganta y la luz de su esfera se convirtió en un faro brillante. Las sombras fueron arrojadas hacia atrás, incapaces de soportar el resplandor, pero entonces un nuevo grito resonó, una voz que le hizo helar la sangre. Carmen. Era Lucas, su hijo, un desgarrador llanto que perforó su corazón, y las sombras parecieron fortalecerse con su llamado. Ayúdame, mamá. Carmen se sintió caer en un abismo de terror, su corazón se estrelló. ¿Qué haría ahora? Porque sabía que la elección que debía hacer en ese mismo instante podría cambiarlas a todas. La bruja sonrió. Entonces, escoge su vida o la tuya.
Un paso más y lo sabrás, el aire se volvió helado, y las sombras retrocedieron, preparadas para recibir su decisión final. ¿Podría arriesgarlo todo por quienes amaba? Estaba lista para pagar el precio más alto. Una risa macabra retumbó en la oscuridad, y Carmen, temblando, miró hacia adelante. Un nuevo horror se avecinaba. ¿Sería capaz de enfrentarlo? Carmen sintió que el tiempo se detuvo mientras las palabras de la bruja resonaban en su mente. ¿El sacrificio de Lucas o el tuyo? Aquella elección la consumía, como las llamas de un fuego que devora todo a su paso. Las sombras retrocedían a su alrededor, atemorizadas por la luz que empezaba a estallar desde su interior. A pesar del miedo, su amor por Lucas empujó a Carmen hacia adelante, convirtiéndose en un faro de esperanza. Con un grito que retumbó en las profundidades del cerro, Carmen alzó la esfera brillante por encima de su cabeza. No voy a elegir entre nosotros. Su voz resonó, y la luz se intensificó, envolviendo a las sombras en un abrazo ardiente. Las risas siniestras de las brujas comenzaron a desvanecerse, temerosas de la fuerza que había despertado en el pecho de la madre. La bruja mayor dio un paso atrás, asombrada por la determinación que brillaba en los ojos de Carmen. El poder de una madre es poderoso, pero ten cuidado. Al desafiarme, expones tu alma al caos. Mi amor no es caos. Es lo que me da fuerza, replicó Carmen con firmeza. La esfera pulsó, enviando un rayo de luz que iluminó el claro y conectó con cada alma atormentada que había caído en el cerro. Los ecos de sus gritos se unieron a la suya, y con cada latido, Carmen sintió como la luz cobraba vida. Lucas, gritó desesperadamente. La imagen de su hijo, atrapado entre la noche y el horror, tomó forma ante ella. Él estaba allí, con sus ojos tan brillantes como siempre, pero había algo más. Algo oscuro que lo mantenía atado a aquel lugar. Carmen extendió su mano hacia él, sintiendo que cada segundo se convertía en una eternidad. Mamá, ayúdame. La voz de Lucas era un eco de angustia pura, un llamado que desesperaba el corazón de Carmen. Pero ella no se detendría. La luz de su amor se expandía, cada pulsación resonando con el poder de años de sacrificios, lloros y risas compartidas. La bruja vieja dio un paso atrás, y Carmen sintió como el poder de su amor inundaba el cerro. Las sombras empezaban a desaparecer, revelando una verdad ocultada por tanto tiempo. No seré parte de tus juegos oscuros, declaró, y sin pensarlo dos veces, dio un paso al frente, dispuesta a enfrentar la oscuridad que había atormentado a su familia. Juntas, mis seres amados encontrarán la luz. Y yo también. La esfera estalló en un resplandor brillante que traspasaba la penumbra, liberando un torrente de luz que dispersó las sombras como el sol que rompe la mañana. Las almas perdidas comenzaron a unir sus voces en un canto de esperanza. Una luz tan intensa emergió que las risas de las brujas se convirtieron en gritos de terror. No. Esto no puede ser. Aulló la bruja mayor, al tiempo que el cerro comenzaba a vibrar, a temblar, como si el mismo suelo respondiera a la valentía de Carmen. Las sombras se disiparon, siendo arrastradas por la luz, mientras la figura de Lucas se acercaba lentamente, liberándose del hechizo. Carmen abrió los brazos, sintiendo como una oleada de energía la envolvía. Lucas, ven aquí, gritó, y él corrió hacia su madre, sus ojos brillando de alivio. Cuando sus manitas se entrelazaron, la esfera de luz estalló, iluminando todo a su alrededor y, en un instante, el cerro que había sido su prisión, se desvaneció. Todo se volvió tranquilo, como si sus almas estuvieran finalmente liberadas. Mientras las sombras desaparecían, las brujas fueron tragadas por la luz, sus gritos se desvanecieron en el aire fresco de la mañana. Carmen abrazó a Lucas, sintiendo que la vida regresaba a su pequeña familia. El peso que antes oprimía su pecho se disipó, dejando espacio solo para la felicidad. No olvides, Carmen, dijo una voz suave que resonó en el aire. Era la energía del cerro, ahora quieta, liberada. El amor es una fuerza poderosa, capaz de romper incluso las maldiciones más terribles. Con lágrimas en los ojos, Carmen miró a su alrededor. Las almas liberadas danzaban en la luz, formando el legado de esperanza que perduraría más allá del horror de lo vivido. Lucas se aferró a su pierna, mirándola. Con una sonrisa radiante. Mamá, ¿podemos ir a casa?
Sí, mi amor, vamos a casa. Carmen sintió que el peso de la historia que había llevado, la agotadora lucha contra la oscuridad, se desvanecía en su ser. Mientras abandonaban el cerro, Carmen miró atrás con gratitud en su corazón. El pasado ya no sería una carga, sino una lección. Había enfrentado sus sombras y, finalmente, había encontrado la luz, y así, la historia de Carmen y Lucas terminó, pero su viaje continuaría, lleno de amor, esperanza y la fuerza de lo que realmente significa ser una madre. Ahora, ¿qué esperas? Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Entrégale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyar este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.